Bien, vamos una vez más aquí a resolver un ejercicio de aplicaciones de funciones trigonométricas. Ahora en este ejemplo que bueno, se refiere a una antena. Dice, en la azotea de un edificio se encuentra una antena como se indica en la imagen. Bueno, ahí tenemos ya nuestra imagen y con los datos que se especifican. Nos pide entonces hallar la medida de esta antena. Bueno, vamos a revisar cómo está estructurado nuestro esquema. Y bueno, aquí tenemos que hay un edificio y desde la parte más alta del edificio con la horizontal hasta aquí forma o tiene una longitud de 350 metros. ¿Sí? Forma un ángulo desde ángulo de elevación desde el suelo hasta la parte más alta del edificio, un ángulo de 20 grados. Bien, ese es lo que está formando el ángulo, pero adicional a eso hay una antena que obviamente todavía tiene que elevarse más el ángulo. Lo que nos dice es que en esta parte de lo que es la parte más alta del edificio hasta la parte más alta de la antena forma un ángulo de 5 grados. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos y con eso, bueno, vamos a tratar de llegar al resultado que nos dice cuál es qué medida tiene esta antena. Bien, entonces vamos a analizar cómo podríamos resolverlo. Aquí tendríamos que verlo ver dónde están los triángulos rectángulos y para poder aplicar las funciones trigonométricas, que es como lo hemos visto, que solo se aplican para triángulos rectángulos. Específicamente donde está la antena, en esta parte que está formando también un triángulo, sin embargo no es triángulo rectángulo, es decir, ADB no es triángulo rectángulo, entonces ahí no podríamos meter estas funciones trigonométricas. Pero bueno, a partir de estos datos que tenemos, vamos encontrando algunos valores que nos van a servir para llegar a nuestro resultado, a lo que nos piden, que es la altura de la antena, nada más. Entonces, si tenemos este ángulo, tenemos 350, que 350, si lo vemos de acuerdo con el triángulo ABC, viéndolo con el triángulo ABC, es un triángulo rectángulo, 350 representa la hipotenusa, ¿sí? Y este es 20 grados. Quiere decir que con estos dos datos, 350, que es la hipotenusa, y el ángulo, podemos calcular la altura del edificio, ¿sí? Recordando que si me ubico en este ángulo de 20 grados, este sería que le he puesto como Y, ese sería el cateto opuesto, ¿sí? Sobre hipotenusa, que es 350. Entonces, vamos a resolver nuestro problema, a llegar al resultado en tres partes, ¿sí? En una primera parte vamos a encontrar la altura del edificio, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Si tenemos entonces el cateto opuesto sobre hipotenusa, la función que nos ayuda a resolver es seno. ¿Sí? Seno de 20 grados es igual al cateto opuesto, que es Y, puesto que estamos en el triángulo ABC. ¿Sí? Cateto opuesto, que es Y, sobre hipotenusa, que es 350. Bien. Y con esto podemos de aquí despejar Y. ¿Qué está haciendo 350 con Y? Está dividiendo. Entonces lo puedo pasar multiplicando. Y quedaría entonces 350 por seno de 20 grados es igual a Y. Resolviendo aquí directamente en la calculadora 350 por seno de 20, lo que nos da un resultado de 119.7 metros. Significa entonces que la altura de este edificio es de 119.7 metros. ¿Sí? Esa es la altura de este edificio. Bien.
Ahora, analicemos si podemos ya de alguna manera plantearlo en un triángulo que involucre a la antena. Para que involucre la antena y que sea triángulo rectángulo, tendríamos que verlo como el triángulo ADC, porque ahí es donde estaría el otro triángulo rectángulo y que involucra además a esta antena, ADC. Pero si observamos, si lo vemos como el triángulo ADC, no conocemos ninguno de sus lados completos. Es decir, AD no lo conocemos. DC solo conocemos una parte, que es la altura del edificio. Y AC no lo conocemos. Bien, entonces todavía no podríamos plantearlo con ese triángulo, porque pues finalmente nos faltan medidas de los tres lados, de sus tres lados. Pero vamos entonces con una segunda parte. Vamos a plantearlo. Vamos con la segunda parte, que es que a partir de esto que tenemos con el triángulo ABC, podemos encontrar el valor de Z. ¿Sí? Podemos encontrar el valor de Z. Si sabemos que ese es 350, es la hipotenusa, tenemos este ángulo, Z representa el cateto adyacente. Entonces planteémoslo como coseno. Ahora tendría que ser la función coseno de 20 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, así es como planteamos, esa sería nuestra segunda parte, que diríamos coseno de 20 grados es igual a cateto adyacente, que es Z, sobre hipotenusa, que es 350. Haciendo el mismo procedimiento que el anterior, quedaría esto se está dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, 350 coseno de 20 grados por coseno de 20 grados es igual a Z. Resolviendo directamente en la calculadora, 350 coseno de 20 nos da un resultado de que Z es igual a 328.9 metros. Este es el resultado que nos da, que sería el valor de Z, que sería 328.9 metros. Bien, ahí está. Ahora, y obtenemos ya incluso tenemos ya los tres lados de ese triángulo. Ahora vayamos entonces a revisar el triángulo ADC. ¿Sí? Revisemos el triángulo ADC y veamos si podemos involucrar a esta antena y que lo podamos plantear a través de una ecuación, de una función trigonométrica. Entonces, si lo vemos como el triángulo ADC, la medida de su ángulo no es 20 ni es 5, es la suma de los dos, porque ahora estaríamos hablando de que es el ángulo desde la parte más bajo hasta arriba, hasta la parte más alta de la antena, que ahora es 25 grados. ¿Sí? Ese sería el valor del ángulo que forma desde la parte más baja hasta la parte más alta de la antena. Entonces ahora ya no es ni 20 ni 5. Bien, entonces es 25. Y si lo vemos como ese triángulo con un ángulo de 25 grados, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto va a ser lo que corresponde al edificio más lo que corresponde a la antena. Es decir, todo esto va a ser el cateto opuesto. ¿Sí? ¿Quién es el cateto adyacente de ese triángulo ADC? Es esta parte, los 328.9. Entonces ahora sí tenemos un dato importante que nos podría involucrar en el triángulo ADC. Bien, planteémoslo entonces a partir de ese triángulo ADC, a partir del ángulo 25 grados, sería su cateto opuesto y su cateto adyacente. ¿Cuál es la función trigonométrica que nos va a ayudar a resolver? Con tangente. Entonces vamos a plantearlo, esto es viéndolo desde el triángulo ADC.
Entonces, utilizando la función tangente, pero ya de cuál, no ni de 20 ni de 5, tangente de 25 grados ahora, porque es la suma de los dos lo que vimos, ¿sí? Es igual al cateto opuesto, pero ¿quién dijimos que es el cateto opuesto? Es todo desde el edificio hasta la antena. Entonces, y ahí la altura de la antena pues no lo conocemos, ese fue el que llamamos X, que sería entonces plantearlo como X más 119.7. Entonces aquí lo voy a plantear como X más 119.7 sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? 328.9. Y ahí ya estaría planteado pues nuestra función trigonométrica, en donde ahora sí está involucrándose la medida de la antena, y que finalmente eso es lo que queremos. Y viéndolo también aquí, pues esa es la única variable que nos queda. Entonces basta con despejar el valor de x, es decir, quitar, ¿quién tendríamos que quitar para que la x quede sola? Tendríamos que quitar los 328.9 y 119.7, hay que quitarlos de ahí. Los mandamos, los tenemos que mandar a otro lado, a este lado. ¿Cuál de los dos va primero? Primero, cuando tenemos una división, orden por ahí de jerarquía de operaciones, si tengo algo dividiendo, primero pasamos eso. Si está dividiendo, pasaría multiplicando. Y después los 119.7 que está sumando con X, lo pasaríamos restando. Pero en ese orden, primero esto y luego esta parte. Bien, vamos a ver cómo estaría quedando. Entonces, si esto está dividiendo 328.9, pasa multiplicando, quedando 328.9 por tangente de 25 grados. Es igual a x más 119.7. Bien, y ahí vemos que pues ya la x va quedando pues sola, que es lo que al final pretendemos, ¿sí? ¿Qué está haciendo 119.7 con x? Está sumando, es decir, entonces esto lo podemos pasar restando. Bien, pero antes de pasar a eso, podemos resolver esto, de una vez lo pueden hacer, para ir reduciendo ahí espacios, multiplicando directamente en la calculadora 328.9 por tangente de 25, va a dar como resultado 153.4. Es igual a x más 119.7. Bien. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es, si ya tenemos este resultado, pues está sumando, pasa restando. Es decir, 153.4 menos 119.7, ese es igual a x. Lo que estoy haciendo ahí es que 119.7 que está sumando pasa restando. Y bien, entonces ya estaríamos, si aquí hacemos la resta, nos va a dar que x tiene su valor de 33.7 metros. Y esta es lo que corresponde a esta longitud. Esa es la medida de la antena, que eso es lo que nos están preguntando. Y así, bueno, en ejercicios que nos sean similares o que nos pregunten de este tipo, pues ese sería el procedimiento a realizar, verlo como que pues en 3 partes que podemos resolver. Y así es como llegamos al resultado. Muchas gracias y que tengan un buen día.